Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. La vida está llena de contradicciones. ¿Sabe usted que el tiempo más vulnerable para cualquier líder, cuando están expuestos al mayor desánimo, es inmediatamente después de una gran victoria? Lo mismo es cierto para un pastor. El lunes es el día más difícil, según nos dicen. Hoy, en A Través de la Biblia, en nuestro viaje por la Palabra de Dios, estamos en el libro de Levítico. En el estudio anterior aprendimos que una vez que los sacerdotes en el Antiguo Testamento habían hecho todas las ofrendas requeridas, justo como el Señor había instruido, la gloria del Señor aparecía. Debía ser asombroso. Descendió fuego del cielo delante del Señor y consumió la ofrenda. Esto estuvo en Levítico capítulo 9. Pero hoy, al llegar al capítulo 10, estaremos aprendiendo de una terrible derrota. Solo un día más tarde, la victoria se olvida y sufren una baja desalentadora. El estudio de hoy nos ayuda a entender algunas lecciones importantes de la soberanía de Dios y que la palabra de Dios está clara que hay un solo camino al Padre y es por su Hijo Jesucristo. Venimos a Él bajo sus términos porque, como hemos aprendido, Él hizo las reglas y las reglas son para nuestro bien y para su gloria. Le tengo una pregunta. ¿Se sorprende de que Levítico nos esté enseñando tantas buenas lecciones? Espero que esté experimentando este libro como nunca antes. Uno de los recursos que tenemos disponibles para usted, gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted, es el comentario de los libros Éxodo y Levítico en un solo tomo. Con este comentario, usted podrá profundizar aún más su estudio de la palabra de Dios. Usted puede descargar gratuitamente este recurso visitando a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos. Para nuestros oyentes que viven en los Estados Unidos, tenemos cantidades limitadas impresas de este comentario. Aproveche y solicite el suyo con tiempo llamándonos al 1-800-880-5339. Nuevamente el número es 1-800-880-5339. Encuentre todos los detalles visitando a través de la Biblia.org/recursos. Oremos para iniciar. Padre Celestial, cuán maravilloso es poder estudiar tu palabra y aprender lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a entender y comprender lo que tienes para nosotros y que podamos vivir y poner en práctica lo aprendido en tu palabra. Hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. Amén. En nuestro programa anterior comenzamos a hablar de las restricciones sobre los sacerdotes, que es el tema central del capítulo 10 de Levítico. Y estábamos considerando el primer aspecto dentro de este tema, o sea, el incidente de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quienes murieron por haber ofrecido delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y decíamos que a veces la muerte física es un juicio para el Hijo de Dios. Hay pecado de muerte, según lo expresa el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 16. Pero aquí se trata solo de la muerte física. Y el Hijo de Dios no es condenado con el mundo. Estos juicios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son ejemplos para los creyentes de que Dios detesta el culto de la voluntad. Pero en ambos casos, la condenación no es muerte eterna. El creyente tiene que venir tal como Dios quiere que venga, solo en los méritos de Jesucristo. El pecador que cree tiene que adorar así como Dios quiere que se le adore.
Dijimos también que el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10 de su carta, versículos 19 al 22, nos dice definitivamente que debemos venir confiadamente a Dios, pero que debemos venir mediante la sangre de Jesús, porque tenemos un gran sumo sacerdote, pero debemos venir con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios discierne el estado de nuestro corazón, como dice Levítico capítulo 10, versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. No creamos que Dios no puede obrar con juicio hoy en día. Tal como en el día de la iglesia de Corinto, hoy en día también hay muchas personas enfermas y debilitadas entre las iglesias, y muchos han muerto. Tengamos en cuenta que Jesús vendrá sobre el mundo perdido con juicio de fuego. No trate, pues, amigo oyente, de esconder su cabeza en la arena como lo hace el avestruz. No hay duda que el juicio vendrá. Enoc predicó en cuanto a eso. Judas, en los versículos 14 y 15 de su carta, dice: «Profetizó Enoc: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». El apóstol Pedro también dijo lo mismo en su primera carta, capítulo 4, versículo 18. «Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?». Bien, continuamos hoy nuestro estudio de este capítulo 10 de Levítico, y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Entonces dijo Moisés a Aarón: «Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado». Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: «Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento». Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Nos imaginamos que cuando esta noticia corrió por todo el pueblo, millares de israelitas se juntaron alrededor del tabernáculo para ver los cuerpos muertos de estos jóvenes. Como explicación por lo sucedido, notemos que Moisés cita las palabras del Señor que aparecen en Éxodo, capítulo 19, versículo 22, donde leemos: «Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago». Aquellos que han sido traídos a una relación estrecha con Dios deben ejercer un discernimiento muy cuidadoso y definido en cuanto a la santidad y las demandas justas de Dios. Notemos lo que dice Amós capítulo 3 versículo 2, y deseo que preste usted especial atención a estas palabras. Dice allí: «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades». Amigo oyente, Dios juzga a sus santos hoy en día para dejarles saber al mundo que Él es un Dios santo, un Dios que castiga toda iniquidad. Ahora, la actitud y conducta de Aarón aquí son dignas de nuestra atención. Notemos que mantiene una actitud de silencio. No hay ningún lamento sobre lo ocurrido, ningún pesar, ni resentimiento hacia Dios. Se inclina con su corazón acongojado de dolor, sometiéndose a la voluntad de Dios. Su aflicción debe haber sido muy grande, pero no hubo nada que Aarón pudiera decir contra la voluntad soberana de Dios. Note usted que Dios dice aquí: «En los que a mí se acercan me santificaré». Moisés les pidió a 2 de los sacerdotes, primos de los 2 que habían muerto, que quitaran los cuerpos de delante del santuario. Mientras miraban espantados los israelitas, los cuerpos fueron llevados fuera del campamento. Y llegamos ahora a las instrucciones resultantes de este incidente, que es precisamente el segundo aspecto que vamos a considerar en este capítulo 10. Leamos los versículos 6 y 7 de este capítulo 10 de Levítico. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: «No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho».
Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Ahora notemos que se impone una restricción sobre Aarón y sus otros 2 hijos. No debían lamentarse públicamente. Ahora hay un doble motivo para esto. El primer motivo lo vemos claramente. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Habían sido apartados para representar al pueblo delante de Dios, y eran también los representantes de Dios ante el pueblo. Tenían que continuar en su ministerio de manera que pudiera haber un mediador entre Dios y los hombres, y que la ira no descendiera sobre el pueblo y el juicio de muerte no cayera sobre ellos. Y en segundo lugar, no debían manifestar las señales exteriores de lamentación que contradirían la acción de Dios al juzgar a sus familiares. Debemos añadir que deben haber cumplido su ministerio del sacerdocio con corazones tristes. Pero estaban sirviendo a Dios y no podía haber ninguna evidencia de rebelión contra Él. Leamos ahora los versículos 8 y 9 de Levítico 10. Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Prestemos ahora especial atención aquí. Se puede inferir de estas instrucciones que Nadab y Abiú habían actuado cuando estaban bajo la influencia del alcohol. Este es uno de los ejemplos más claros en toda la Escritura en cuanto al uso y abuso del alcohol y de las drogas, pero nunca lo oímos mencionar. Ahora notemos que el sacerdote debe servir al Señor con una mente clara, firme, estable y serena. Sin embargo, hoy en día hay quienes pretenden apoyar el uso de las drogas en la religión. Amigo oyente, Dios aborrece tal método de acercarse a Él. Creemos que es a esto que el apóstol Pablo se refiere cuando dice en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu». El creyente, amigo oyente, tiene que obtener su poder impulsador y su celo del Espíritu Santo, y no de fuentes frágiles y humanas. ¿Qué lección es esta contra las drogas y el alcohol para nosotros hoy en día? Bien, sigamos avanzando ahora con los versículos 10 y 11. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. El uso del vino entorpece los sentidos, por lo cual no se puede hacer la distinción debida entre lo que es santo y lo que no es santo. Los valores verdaderos quedan distorsionados y hay un decaimiento moral como consecuencia del uso y el abuso del alcohol. El sacerdote debe acatar los estatutos del Señor para que pueda enseñárselos al pueblo. Amigo oyente, es la plenitud del Espíritu Santo lo que se necesita para el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios. Y llegamos ahora al último aspecto dentro del tema de las restricciones sobre los sacerdotes. Este aspecto es los mandatos con respecto a las ofrendas en vista del incidente que estamos considerando en este capítulo 10. No vamos a leer los próximos versículos del 12 al 15, porque en ellos Moisés repite los mandamientos que ya hemos estudiado y que tienen que ver con las ofrendas de alimento y de paz. Una porción de la ofrenda debía ser comida por los sacerdotes en el lugar santo. Evidentemente, este era el atrio junto al altar de bronce. Era santo porque había sido apartado para el servicio de Dios. El pecho mecido y la espaldilla elevada tenían que ser comidas en un lugar limpio. Al parecer, podían llevarlos para comer en sus casas, las cuales tenían que ser limpiadas antes por medio de ceremonias especiales. Veamos entonces los versículos 16 al 18 de Levítico, capítulo 10. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿Por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario.
y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Tenemos ahora aquí otro incidente trágico debido a una acción contraria a la voluntad de Dios. Los otros 2 hijos de Aarón también fracasan, pero cometen un pecado de omisión. No fue un pecado premeditado como lo fue el de los 2 hijos que habían muerto. La ofrenda por el pecado debía ser comida en el lugar santo, y eso fue precisamente lo que no hicieron. Aunque la sangre había sido ofrecida, la porción que pertenecía a los sacerdotes todavía no había sido comida. Posiblemente se descuidaron de comerla porque no se habían dado cuenta de la importancia de ello. Ahora los versículos 19 y 20 de Levítico capítulo 10 nos dicen: Y respondió a Aarón a Moisés: He aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. En otras palabras, Aarón asumió la responsabilidad por sus hijos, ya que al parecer el incidente trágico les había causado no tan solo una pérdida de apetito, sino también un sentido de indignidad de poder continuar sirviendo delante de Dios. Creemos que aquí el viejo Aarón realmente tenía ganas de renunciar. Pero por lo menos Moisés quedó satisfecho con su explicación. Amigo oyente, hay aquí una grande verdad que podemos sacar de este incidente. Estos hombres vinieron a Dios por su propia cuenta. Vinieron según sus propios caprichos, lo que era blasfemia. Y así Dios los juzgó. Hay personas hoy en día que preguntan si será malo pertenecer a una iglesia que niega la deidad de Cristo y que rechaza su sacrificio en la cruz. Amigo oyente, ¿cree usted que alguien puede llegar a Dios en tal lugar, aparte de la voluntad de Dios y de las condiciones que Él mismo ha impuesto? Si Dios matara hoy en día como mató a Nadab y Abiú, creemos que la mitad de los miembros de algunas iglesias perecerían. Los de la llamada teología liberal serían muertos por negar la deidad de Cristo y el perdón por medio de su sacrificio por nosotros. Por otra parte, muchos miembros de las iglesias que se jactan de su fundamentalismo serían muertos como lo fueron Ananías y Zafira por su hipocresía y su mentira al Espíritu Santo. Hoy en día, amigo oyente, Dios nos trata con misericordia, dándonos tiempo para el arrepentimiento y desea que los hombres vengan a un conocimiento de la verdad. De otro modo, muchos de los que profesan ser cristianos serían muertos. Pero, amigo oyente, hay una maravillosa lección aquí para usted y para mí. Cuando venimos a Dios, debemos venir según sus condiciones. Esto no es algún arreglo que nosotros podemos hacer. No somos nosotros los que formulamos los reglamentos y las condiciones para acercarnos a Dios. Es Dios quien salva, y es Él quien dice cómo vamos a ser salvos. Jesucristo dice en Juan 14:6 que Él es el camino y la verdad y la vida, y que nadie, ningún hombre, viene al Padre sino por Él. Y amigo oyente, este camino está hoy abierto ante usted, y Dios le invita a encaminarse por él para dirigirse a la gloria eterna. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, amigo oyente, Dios tiene paciencia para con usted, porque Dios quiere que usted venga a un conocimiento de la verdad, y esta verdad es Jesucristo, su Hijo bendito. Le invitamos, por tanto, a que usted abra en este momento las puertas de su corazón al Hijo de Dios, Cristo Jesús, y le permita entrar y constituirse en su Salvador personal, entregándole a Él todos los derechos sobre su ser, de manera que Él tome el control completo y absoluto de su vida. Y así usted no solamente dirá que Jesucristo es el Salvador de los hombres, sino que con profunda convicción, con absoluta certeza y con gozo rebosante en su corazón, usted podrá decir como millares más: Cristo Jesús es mi Salvador personal. Dios le ayude a tomar esta decisión en este mismo momento. Y de este paso que usted dé en este instante, le pedimos nos escriba para gozarnos con usted y para orar por esta nueva vida que usted empieza en este día.
Será entonces hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted las ricas bendiciones del cielo. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Hemos completado el capítulo 10 del libro de Levíticos y debemos decirlo, aprendimos bastante. En nuestro próximo programa, nuestro maestro Samuel Montoya nos dará una introducción al capítulo 11. ¿Cuáles temas se tratarán? Eso es algo que aprenderemos en nuestro próximo programa. Asegúrese de leer este capítulo antes de escucharlo, de manera que pueda sacar el mayor provecho a nuestro tiempo de estudio. Durante este mes, gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted, tenemos disponible el librito, que también es un audiolibro, La hermosura de Jesús. Este librito, basado en el libro de Levítico, revela cómo cada detalle del sacrificio de ofrenda de cereal representa la humanidad perfecta de Cristo. El Dr. J. Vernon McGee nos invita a contemplar a Jesús no solo como Dios, sino como el hombre perfecto, equilibrado, puro, lleno del Espíritu, genuino y profundamente hermoso en carácter. A través de ingredientes simbólicos como la harina fina, el aceite, el incienso y la sal, vemos reflejado el corazón de aquel que vivió una vida sin pecado y fue probado por el fuego del sufrimiento. Este mensaje le animará a dejar de ver sus fallas o las de los otros y volver su mirada hacia la hermosura incomparable de Jesús. Obtenga su descarga gratuita o escuche la versión en audio visitando atravesdelabiblia.org/recursos. atravesdelabiblia.org/recursos. Y si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 y con gusto le enviaremos una versión impresa de este librito. Nuevamente, el número de teléfono es 1-800-880-5339. Les recuerdo que los recursos impresos están disponibles dentro del territorio de los Estados Unidos. Para más información y detalles, solo debe visitar atravesdelabiblia.org/recursos. Y por último, en atravesdelabiblia.org/libritos, usted encontrará una gran cantidad de libritos que puede descargar gratuitamente. Libritos sobre diferentes temas que hemos recopilado para usted. El sitio es atravesdelabiblia.org/libritos. ¿Cómo usted lo puede hacer? Sencillo. En la parte de búsqueda, coloque el tema, el título o la palabra que desee estudiar o leer sobre ese tema. Usted le da a Enter y encontrará las opciones que tenemos disponibles para usted. Nuevamente, atravesdelabiblia.org/libritos. Damos gracias a Dios por cada recurso que podemos poner a su disposición para su crecimiento espiritual. Y esto es posible gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted que colaboran con este ministerio. Por ustedes podemos seguir llevando la palabra entera al mundo entero. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet atravesdelabiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es atravesdelabiblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.